Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los martes, pues hacemos práctica de muerte psicológica, donde vamos observando pues nuestra psicología. Vamos a tratar de mantenernos en el instante, allí sintiendo nuestro corazón o nuestra respiración. Hacemos un velar y orar de unos 10 minuticos para ir desarrollando ese poder de la concentración y posteriormente pues hacemos una práctica de muerte psicológica donde vamos a observar pues un tramo del día desde que nos levantamos hasta este momento, pues vamos a observar qué aspectos se pueden haber manifestado de nuestros defectos psicológicos y empezar a observar e ir pidiendo muerte. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio a la práctica, pues también pueden hacerlo en este momento. Bien, vamos a ir revisando a ver si llegan los mensajes, si está bien el audio. Sí, está corriendo todo bien. Bueno, vamos a ir dando inicio a la práctica del día de hoy. Que como les decía, busca esta práctica es que vayamos desarrollando ese poder de la concentración, que se da precisamente cuando hacemos ese esfuerzo por mantenernos en el instante. Ese instante es en ese aquí, en ese ahora, pues allí percibiendo todo lo que sucede en nuestro mundo interior. Y procurar mantenernos en nuestro corazón, que vamos a hacer los primeros 10 minutos de velar y orar. Y posteriormente pasamos pues a revisar pues qué aspectos de nuestra psicología se hayan manifestado en el día desde que nos despertamos, si nos identificamos con alguna preocupación, si nos identificamos con alguna ira, alguna desaveniencia con nuestra pareja o con nuestros hijos, alguna situación que nos haya generado frustración, que se dio de la forma en que no esperábamos o que no se dio y eso nos causó frustración, pues vamos a revisar esos aspectos y empezar a morir pues a cada detalle que se haya manifestado. Entonces vamos a iniciar la práctica como siempre haciendo la conjuración del Belilig y del círculo mágico. Sin embargo, recordemos que cuando esta práctica la vamos a hacer, por ejemplo, si vamos en el transporte público y queremos ir muriendo a todo lo que se nos va manifestando, pues sencillamente allí entramos en introspección y empezamos a observar nuestra psicología, esa parte emocional, esa parte mental en nosotros, esos deseos que empiezan a querer manifestarse y a eso vamos muriendo aunque no hagamos las conjuraciones y en la parte de la relajación, que también es una parte importante, esa parte, aunque no la hagamos, digamos,
que se vea de manera externa, pues sí puede uno hacer unas pequeñas respiraciones allí en donde esté. Para relajar esa emoción, puede sencillamente empezar a escuchar, o sea, baja la mirada y empieza a escuchar sonidos, a agudizar ese oído. De esa manera relaja la mente y empieza a observar en su cuerpo, pues, donde haya alguna tensión y allí pedir internamente, pues, muerte a esa tensión o a ese yo que nos esté generando esa tensión en el cuerpo. Y digo esto porque muchas veces se considera o se descarta la importancia de la relajación, pero cuando no estamos relajados, nuestra atención se va allí a ese punto que se encuentra en tensión. Entonces, por eso es importante observar cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra emoción, cómo está nuestra mente, buscar maneras de relajar esos aspectos y a partir de allí, pues empezar a observar nuestra psicología. Entonces, vamos a pasar a las diapositivas para hacer el canto mántrico del Belilín. Para las personas nuevas, recordemos que estas conjuraciones de Belilín y Círculo Mágico pues están en la conferencia número 7 en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Si surge alguna pregunta o alguna inquietud, pues pueden dejarla allí en los comentarios o si nos dejan sus saludos, pues también bienvenidos. Cuando finalicemos la práctica, pues si hay alguna pregunta o alguna inquietud, pues la estaríamos respondiendo. Vamos a hacer primero una relajación para ponernos, una respiración profunda para ponernos en contacto con nuestro ser. Entonces vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien, vamos a hacer el Belilín, que recordemos se hace concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. Cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que recordemos cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina para realizar la práctica que tiene como objetivo, pues, estar observando nuestra psicología y mantenernos en el instante. Entonces vamos a hacer cada uno su petición de manera interna. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer una relajación rápida, una relajación psíquica y física de nuestro cuerpo. Para relajar nuestra emoción vamos a hacerlo a través de la respiración. Como les había mencionado, vamos a inhalar lenta y profundamente. Vamos a hacerlo 3 veces, pero vamos a hacerlo bien concentraditos de manera que podamos relajar bien esa emoción. Entonces, inhalamos, retenemos, exhalamos y soltamos. Soltamos toda esa emoción a nivel acá del plexo. Inhalamos, retenemos, exhalamos, soltamos, soltamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Ahora para relajar nuestra mente, pues vamos a concentrarnos en escuchar sonidos lejanos. Vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a escuchar sonidos. O sea, reconocemos un sonido, lo soltamos, buscamos otro más lejano, lo reconocemos, soltamos y salimos a buscar otro. Vamos a hacerlo durante 1 minuto. Muy bien. Ahora vamos a hacer una relajación rápida de nuestro cuerpo físico, donde vamos a través de la imaginación, vamos a observar todo nuestro cuerpo al tiempo. Vamos a ir tratando de percibir desde la punta de los dedos de nuestros pies. Vamos a ir haciendo como una revisión, como si fuese un escáner que pasamos de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Vamos revisando que no haya tensión en nuestro cuerpo. Si hay alguna parte de nuestro cuerpo físico donde observemos alguna tensión, allí vamos a revisar a ver qué nos puede haber causado esa tensión y hacemos la petición a nuestra Madre Divina. Madre Divina, elimíname este yo que me tiene tensionada esta parte del cuerpo. Entonces, si logramos observar o percibir cuál es esa emoción o cuál es ese pensamiento que nos llevó a tensionar esa parte, pues eliminamos esa emoción o ese pensamiento. Si no, sencillamente decimos, Madre Divina, elimíname este yo que me ha tensionado esta parte. E imaginamos pues cómo la madre lo destruye. Puede ser con fuego, puede ser con su lanza, pero lo destruye. Entonces vamos a hacerlo con la respiración para ayudarnos, donde inhalamos y vamos pasando como ese escáner por todo nuestro cuerpo. Y cuando exhalamos,
soltamos esa tensión. Si observamos la tensión, también podemos directamente, como les decía, hacer la petición, Madre Divina, internamente, elimíname este defecto. Entonces, inhalamos, retenemos, exhalamos. Revisamos si hay tensión en alguna parte de nuestro cuerpo y hacemos la petición. Y soltamos. Volvemos a revisar. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Revisamos nuevamente a ver dónde hay tensión en nuestro cuerpo. Y allí hacemos la petición de muerte. Ahora vamos a observar nuevamente. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Ahora vamos a ordenarle a nuestro cuerpo físico, al tiempo, relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer 10 minuticos de velar y orar, que nos concentramos en nuestro corazón a observar el mundo interior, o sea, si hay pensamientos, deseos, emociones, sensaciones en el cuerpo, todo lo que se presente, pensamientos, pues vamos a hacer la petición de muerte, Madre Divina, elimíname este yo, y volvemos a nuestro corazón. Vamos a hacerlo durante 10 minutos. Vamos a buscar por acá el temporizador. Recordemos que a través de estas prácticas de muerte psicológica vamos desarrollando el poder de la concentración, porque nuestro ego siempre busca mantenernos distraídos en todo sentido. O sea, hasta para hacer una práctica como esta, que lo que toma son 10 minutos, apenas empezamos a tratar de internalizarnos, de quedarnos allí en silencio, empiezan todos nuestros defectos psicológicos a querer manifestarse. Entonces, ir rescatando este poder de mantenernos concentrados en silencio, solo allí concentrados en nuestro corazón, en principio cuesta muchísimo, pero en la medida en que hacemos el ejercicio, pues se va desarrollando este poder de la concentración, de esa concentración hacia adentro. Ya una vez que vamos practicando el concentrarnos hacia adentro, pues también se nos hace más fácil concentrarnos hacia afuera en cada actividad que realizamos en nuestro diario vivir. Entonces vamos a iniciar.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a observar entonces nuestra psicología. Vamos a ver si hubo algo que nos identificara desde que nos levantamos o si para algunas personas, pues algunos compañeros que están en otras latitudes y ya están en horas de la tarde, pues si hubo algo en la mañana que nos identificara, pues vamos a revisar eso y vamos a empezar a buscarle los detalles, o sea, qué fue lo que sentimos, qué sensaciones se dieron en nuestro cuerpo cuando nos identificamos, qué emociones de agrado o de desagrado se manifestaron en nuestro cuerpo, qué pensamientos nos generó esa situación donde pues lo que allí se haya dado nos causó una impresión y esa impresión al no eliminarla pues se transforma en una identificación, o sea, nos volvemos idénticos al yo y entonces pues empezamos a molestarnos o empezamos a preocuparnos o sentimos miedo o sentimos lujuria nos sentimos enamorados. Entonces vamos a observar una situación específica del día en la que nos hayamos identificado y vamos entonces a revisar todos estos detalles. Recordemos que las sensaciones generalmente poco se perciben, pero es lo que termina activando nuestras emociones y deseos. Entonces muchas veces es un olor que nos genera una sensación y eso activa nuestra emoción. Entonces hay que observar desde la sensación en el cuerpo. O sea, hay que sentir como que cuando percibí el olor hizo el cuerpo, eso hay que eliminarlo. O que alguien habló y en nuestro oído, ay, como que, ay, qué dulce esa voz. Eso también hay que eliminarlo. Y la cara se nos pone así como que, ay, o vimos ese pajarito, o ese sol, o ese perrito, eso que nos causó una sensación agradable en el cuerpo, esa sensación también hay que eliminarla porque esa sensación es lo que termina activando nuestra emoción y de allí se da la identificación donde nuestra mente pues termina justificando, ay, es que qué lindo el pajarito, o ay, qué divino olía ese señor o esa señorita, o ay, que la forma en que me tocó, que me rozó, uy, eso me movió hasta las entrañas más profundas. Esas sensaciones donde sentimos que algo internamente en nuestro cuerpo se mueve, calor, escalofríos, que se nos eriza la piel, que sentimos maripositas en el estómago, que sentimos irrigación de saliva hacia la boca, que los ojos se nos mueven, no se nos parpadean, empieza el corazón a precipitarse. Todas esas sensaciones también hay que eliminarlas porque también son condicionamientos y detalles del mismo yo. Entonces vamos a observar esa situación en particular durante los próximos 10 minuticos y vamos también a ir pidiendo muerte pues a todo lo que se manifestó en ese momento. Por acá veo que se está poniendo un poco oscura la imagen, pero bueno, vamos a entrar en introspección. En realidad la imagen no tiene mucha importancia. Entonces iniciamos.
Entonces, bueno, hasta acá nuestra práctica de muerte psicológica. Vamos a agradecer a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina por la asistencia. Vamos a hacerlo cada uno de manera interna. Y recordemos que esta práctica puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta. O sea, cuando en la medida en que vamos desarrollando este poder de la concentración, de hacer una sola cosa, o sea, estar concentrados allí en nuestro corazón, en nuestra respiración, y posteriormente estar concentrados revisando una situación que se haya presentado, e ir muriendo a todo lo que se haya manifestado, eso nos permite ir desarrollando ese poder de la concentración, que cuando vamos a hacer una actividad específica, pues podemos ir desarrollando esa capacidad de solamente centrar nuestra conciencia en esa sola actividad. Entonces, bueno, vamos a dejar la práctica hasta acá. Como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto del día. En la tarde ya estaríamos pasando el material de esta práctica y el material de la conferencia de ayer del desdoblamiento astral, con la guía de interpretación de los astrales. Y ya tendríamos respecto a la fase A pendiente la práctica del domingo o la reflexión del domingo, donde vamos a hacer una reflexión de cómo hacer la interpretación de nuestros astrales. Entonces, bien, bueno, agradecerle a todos los que participaron y desearles pues que tengan un feliz resto del día. Hasta la próxima.